Hola a todos, soy Showtime 112. El Republic F-105 Thunder Chief, o TUT, fue el cazabombardero más usado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos al intensificarse la guerra en el sudeste asiático en 1965. En ese momento operaba 24 escuadrones y 5 unidades de entrenamiento. El F-105, diseñado en los años 50, tenía como función principal lanzar una bomba nuclear desde su bodega interna. Fue construido para volar bajo y rápido, superando interceptores enemigos. Aún así, debía defenderse. Por eso tenía un cañón Vulcan M60 y uno de 20 milímetros con más de 1000 cartuchos para 10 segundos de disparo. Y podía llevar 2 misiles Sidewinder AIM-9B. Para los años 60, el F-105 se usó principalmente para bombardeo convencional, donde tuvo la mayor parte de su combate. El F-105D con aviónica avanzada brindó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos la capacidad de ataque en cualquier clima que requería. Aunque se enfocó en misiones aire-tierra en Vietnam, los pilotos del TUT lograron varias victorias aéreas. A veces los combates aéreos y victorias contra cazas norvietnamitas igualaban a las del F-4 Phantom. Aunque su función principal era patrullar o escoltar, podía llevar hasta 8 misiles aire-aire. Los pilotos del F-105 reclamaron el 20% de los MiG derribados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Todas estas victorias ocurrieron en solo 18 meses. En cambio, casi todas las demás victorias de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con F-4 Phantom ocurrieron en 7.5 años, con una larga pausa cuando hubo pocos combates con MiGs. ¿Qué explica estas estadísticas? Todas las víctimas del TUT fueron MiG-17. Aunque los pilotos del F-105 tuvieron algunas oportunidades de enfrentarse a los MiG-21, que eran más rápidos, esas oportunidades fueron relativamente raras. Los MiG-21 usaban tácticas de golpear y huir. Realizaban ataques sorpresa, lanzaban misiles y se retiraban rápido, fuera del alcance del F-105. Los MiG-17 eran más lentos y usaban tácticas distintas, atacando principalmente a los F-105, apuntando al menos a obligar a las formaciones de ataque estadounidenses a lanzar sus bombas para los pilotos norvietnamitas. Incluso hacer que los estadounidenses soltaran sus bombas antes de tiempo ya era una victoria. Derribarlos era una ventaja extra. Los pilotos de MiG-17 atraían a la escolta de cazas lejos y dejaban a los bombarderos sin protección. La estricta doctrina de la Fuerza Aérea de Estados Unidos exigía que los 4 cazas de un escuadrón permanecieran juntos apoyando al líder. Esto facilitaba que los vietnamitas alejaran a las escoltas de los bombarderos. Aunque los F-105 eran bombarderos, debían protegerse si era necesario. Por ejemplo, las instrucciones del ala de caza táctica 388 indicaban que si el vuelo de escolta entraba en combate o se separaba, la fuerza de ataque debía asumir su propia escolta. La fuerza de ataque puede formar un diamante, y el vuelo 4 toma el papel de escolta. Este vuelo de escolta todavía tiene la responsabilidad principal de bombardear el objetivo, pero está autorizado a desprenderse de la carga y luego entrar en combate con el propósito de ayudar al resto de la fuerza a alcanzar el objetivo. Al comparar ambas aeronaves, el MiG-17 soviético parecía tener ventaja. Era pequeño, difícil de detectar y más maniobrable que el F-105, sobre todo a bajas velocidades. Los pilotos de MiG luchaban cerca de sus bases y recibían mejor guía de radar terrestre que los estadounidenses. El MiG-17 contaba con un cañón de 37 milímetros y 2 de 23 milímetros, disparando 16 kilogramos casi, 35 libras de munición por segundo. La precisión era limitada por una mira básica y vibraciones. Los pilotos de F-105 también enfrentaban desafíos al apuntar. El radar debía dar datos precisos a la mira, pero fallaba bajo los 10.000 pies. Además, pasar de bombardeo a cañón aéreo era complicado y requería al menos 5 cambios de interruptor mirando hacia abajo. Era fácil perder el contacto visual y fallar el disparo. Al menos 10 victorias de F-105 se reclamaron sin cambiar a modo aire-aire. Los pilotos apuntaban siguiendo el morro de la aeronave
a veces usando el tubo pitot como mira. El MiG-17 era mucho más maniobrable que el F-105, pero solo hasta cierto punto. A altas velocidades subsónicas y bajas altitudes, sus controles se volvían extremadamente pesados. Tirar más de 2G era difícil, por lo que los pilotos de MiG preferían pelear más lento y tenían menos experiencia que los del F-105. Muchos pilotos de TUT eran veteranos de Corea, pero su entrenamiento reciente se centró en ataques nucleares y convencionales, dedicando poco tiempo a tácticas aire-aire. La formación Fluid 4, usada en la Guerra de Corea, donde 3 pilotos seguían al líder, seguía siendo estándar en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estos factores, junto con rutas y horarios de ataque predecibles, sin duda facilitaban el trabajo de los defensores. El primer combate F-105 versus MiG-17 fue el 4 de agosto de 1965 en Tanjoja. Los pilotos de MiG sorprendieron a 2 F-105 lentos y cargados y los derribaron. Consulta el video anterior para un análisis detallado. Pasó más de un año antes de que los pilotos de TUT contraatacaran. La supuesta primera victoria sobre un MiG-17 no está confirmada y los detalles siguen siendo desconocidos. Algunas fuentes afirman que el 10 de mayo de 1966, un piloto de F-105 derribó un MiG-17 tras perseguirlo 25 millas en espacio aéreo chino. Al parecer, el incidente se encubrió por motivos políticos. La primera baja confirmada de un F-105 fue el 29 de junio de 1966 durante un ataque a un sitio de POL cerca de Hanoi. El mayor Fred Tracy fue atacado por un MiG-17 que dañó su F-105 y desactivó el post quemador, haciendo que el MiG lo sobrepasara. Tracy disparó, vio que sus proyectiles impactaron y observó cómo el MiG desaparecía en una nube. No lo vio estrellarse, pero inteligencia confirmó que hallaron el avión destruido, y Tracy recibió oficialmente la victoria. Los registros norvietnamitas no reportan pérdidas en ese combate. Todos sus pilotos habrían regresado a la base. Durante la Operación Trueno Rodante, los F-105 enfrentaban MiGs, pero su segunda baja ocurrió hasta el 18 de agosto de 1966. 16 TUTs atacaron un sitio de POL al norte de Hanoi, en Kohat, Tailandia. El escuadrón Iron Hand, llamado Honda, se separó para esquivar una tormenta eléctrica. La pareja líder localizó el sitio SAM, pero recibieron 2 misiles. Uno explotó entre los F-105 y dañó al segundo avión. Honda 1 con Robbie Robinson y Pete Tsupraki lanzó 2 misiles Shrike al sitio SAM. Después, otro escuadrón de F-105 les avisó que 2 MiG-17 se acercaban. Ver MiGs en una zona SAM era raro, pero los norvietnamitas mejoraban su coordinación aérea. El mayor Kenneth Blanc, en Honda, 2 escuchó a su líder pedir ayuda. «Quítame ese MiG de encima», le dijo Blanc a Robinson que virara a la izquierda, poniéndose detrás del MiG-17 que seguía disparando a Honda 1. Blanc, veterano de Corea, con 153 misiones y 600 horas en el F-105, consideró que el cambio de arma era muy lento. En su lugar se acercó hasta que el MiG llenó su parabrisas y disparó 216 rondas. El MiG se volcó y estrelló, presenciado por el vuelo Manila que venía detrás. Los registros vietnamitas confirmaron la pérdida. Dong Sai-hong la menciona en su libro Combate en el cielo, aunque con menos detalles de lo usual. En las batallas del 18 y 22 de agosto, el mando del 923, Regimiento de Caza, ordenó que despegaran 4 escuadrillas con 2 MiG-17 cada una. En estas batallas, el teniente primero Pham Thanh Chung, subcomandante de compañía, fue abatido. Los pilotos de F-105 lograron 27.5 derribos en la guerra de Vietnam,
entre el 29 de junio de 1966 y el 19 de diciembre de 1967. Cada victoria fue contra el MiG-17, aunque aproximadamente el 10% de sus oportunidades de disparo involucraron MiG-21. En 18 meses, los Phantoms de la Fuerza Aérea de Estados Unidos derribaron solo 21 MiG-17, pero igualaron esa cifra con MiG-21. El historial del TUD es impresionante para un bombardero cuyos pilotos con poco entrenamiento aire-aire debían evitar cazas enemigos. En 1967, la Fuerza Aérea Popular de Vietnam ganó experiencia y organización. Los MiG derribaron al menos 11 ese año. Sin embargo, esto solo era parte de las pérdidas totales de F-105. En 1970, más de la mitad de los F-105D construidos se habían perdido en combate o accidentes, convirtiéndolo en el único avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos retirado del servicio de primera línea debido a la pérdida de unidades. Cuéntanos en los comentarios si quieres más historias de victorias aéreas del F-105. Gracias por ver Showtime 112.